Aló, buenas noches, jóvenes, ¿me escuchan? Buenas noches, doctor. Sí, le escuchamos. Muy bien, vamos a empezar nuestra clase de hoy día. Ya, ojalá que no sea muy larga. Bueno, eh, la finalidad de esta clase no es que ustedes conozcan, pues, realmente, cuando hablamos de enfermedad hemolítica recién nacido, mejor es hablar de enfermedad hemolítica perinatal, o sea, ¿cómo vamos a hacer de esa madre gestante antes que se embarace, ¿no es cierto? En pleno embarazo y después del nacimiento de ese nuevo ser, ¿no? Entonces tenemos que conocer nosotros como médicos cuál va a ser nuestro trabajo, qué tenemos que hacer. Yo les quiero hablar primero un pequeño resumen, miren ustedes. Vamos a dividir nuestra clase: enfermedad hemolítica recién nacido cuando hay incompatibilidad por ABO. Eso lo hemos discutido bastante, lo hemos hecho en la práctica algo, ¿no? Pero esto es mejor, mucho mejor es explicarlo en una pizarra, ¿no? Una pizarra, vamos escribiendo y vamos explicando, y ustedes pueden ir preguntando, es una clase más amena de esa forma. Pero cuando yo hablo de una enfermedad hemolítica de recién nacido por incompatibilidad BO, miren ustedes, lo más frecuente es cuando la mamá es de grupo O, primera gestación, ajá, el bebé es de grupo A, lógicamente eso viene de parte del padre. Como la mamá de grupo O, todos nosotros que somos de grupo O, lógicamente nosotros los hombres no vamos a dar a luz, pero todas las damas en este caso tienen anti-A, anti-B, tipo inmunoglobulina M. Eso no atraviesa la barrera placentaria. Hemos hablado bastante que el grupo O tiene un anticuerpo muy especial, anti-A, B, tipo inmunoglobulina G. Eso que quede bien claro, porque eso es pregunta, examen de residentado extranjero. Muchos no lo conocen, no lo saben explicar. Ese es el causante de enfermedad hemolítica y recién nacido desde la primera gestación, sin que haya previo embarazo. Entonces, ese anticuerpo, esas puntitas de la especificidad de esa inmunoglobulina, esa puntita se puede unir a antígenos A o antígenos B. En este caso estamos poniendo el ejemplo de ese feto que es de grupo A. Entonces el antígeno A se va a pegar ahí y lógicamente va a producir todo el problema que ya conocemos, ¿no? Entonces, muy importante que nosotros, por ejemplo, en la madre gestante, nosotros pidamos pues el grupo de la mamá en plena gestación, ¿no? Los primeros meses de gestación, el grupo de la mamá, el test de Coombs indirecto de la mamá. Entonces, en un primer momento, yo pienso que dice, la mamá del grupo O tiene Coombs indirecto negativo. Pero el Coombs indirecto de la madre, cuando nosotros analizamos, miren señores, cuando nosotros analizamos, normalmente se analiza pues a detectar anticuerpos, en general, lo que conocemos nosotros. Ajá, muy bien. Y me dicen el test de Coombs indirecto es negativo. Ya, correcto. Entonces, muy importante hacer el grupo del bebé, perdón, del esposo. Hacemos el grupo del esposo y el esposo sale que es grupo A. Me pongo a pensar. Ese bebé, ese feto nuevo puede ser de grupo A por el papá. Ajá. Si eso es así, yo voy a hacer en la madre un test de Coombs indirecto
modificado. Que quede bien claro esto, eso es importante. Un test de Coombs indirecto modificado. ¿En qué consiste? Ustedes saben que el test de Coombs indirecto habitualmente, lo que hemos dicho, pues se hace con las células pantalla, ¿no? ¿Qué cosas son las pantallas? Hablamos. Son células de diferentes grupos, pero todas tienen que ser de grupo O. Y vamos a detectar anticuerpos del sistema RH, del sistema Duffy, del sistema Kell, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando yo ya tengo que la mamá, ya sé que es de grupo O, el papá es de grupo A, yo tengo pues en mi pensamiento que el bebé podría ser de grupo A. Entonces ya tengo el test de Coombs indirecto a la madre, negativo, pero me falta encontrar el test de Coombs indirecto modificado. ¿Cómo hago ese test de Coombs indirecto modificado? En vez de las células pantallas que vienen del extranjero, eso lógicamente, son 3 células de grupo O, eso vienen con su fenotipo conocido. Muy bien, eso ya he hecho y sale negativo. Ahora voy a hacer las células pantallas con células A1. Miren ustedes, con células B, básicamente. Entonces, ¿por qué? Porque yo quiero investigar anticuerpos que tiene la madre, ¿no es cierto? Especialmente aquellos que pueden pasar la barrera placentaria y llegar al feto. Entonces, yo tengo que hacer esa prueba. Pero al hacer esa prueba, primero tengo que hacer un procedimiento muy especial al suero de la madre. Un procedimiento de aplicarle 2-mercaptoetanol. ¿Para qué sirve 2-mercaptoetanol? Para neutralizar las inmunoglobulinas M que no me interesan. Una vez que ya he hecho esa neutralización con 2-mercaptoetanol, ya voy a tener solamente los anticuerpos de importancia clínica, que son las inmunoglobulinas G. Ahí voy a dosar el anticuerpo. Ahí voy a titular el anticuerpo. Entonces nosotros hemos dicho, en este caso, si la mamá pudo haber tenido infecciones frecuentes por E. coli o por parásitos como Ascaris lumbricoides, estos anticuerpos pueden elevarse. Entonces ahí yo voy a tener una muestra de la mamá. Lógicamente, si esos anticuerpos son más elevados, voy a tener mayor problema en ese feto recién nacido. Nosotros también dijimos, y prácticamente estoy hablando toda la clase, ¿no? Dijimos que los anticuerpos del sistema ABO están en todo nuestro cuerpo. Los antígenos están en todas nuestras células somáticas. Los anticuerpos que yo determine ahí se van a neutralizar en todo nuestro cuerpo realmente. Entonces, por eso es que cuando yo digo, ¿qué anticuerpos tendrá la mamá en esta fecha de gestación? Si yo encuentro un título de 256 diluciones, tranquilo, es el título que casi todos podemos tener. Pero si ya pasa ese título más de 256 diluciones, yo recién me tengo que preocupar. Ahora les comento, esta enfermedad hemolítica recién nacida por ABO son los más frecuentes, 2/3 partes, pero son los más benignos, señores. Casi nunca tienen complicaciones, ¿no? Pero sí hay inclusive casos que se ha hecho exsanguínea transfusión. Entonces, nosotros tenemos que saber de qué manera se hace una exsanguínea transfusión. ¿Ya? O sea, esa es una manera de explicarle esta enfermedad hemolítica recién nacida por ABO. Por el sistema RH es totalmente diferente, ¿no? Generalmente esto ocurre después de la segunda gestación o en la segunda gestación. Igual
si ese es el segundo tipo de enfermedad, podemos hablar el tercer tipo de enfermedad hemolítica recién nacido cuando se refiere a otros sistemas de grupos sanguíneos. Ajá. Eso es cuando, por ejemplo, decimos, y yo les pregunto, si la mamá, el papá y ese feto recién nacido, todos son de grupo O positivo. ¿Habrá enfermedad hemolítica recién nacido? Claro que sí. ¿Por qué? Por otros sistemas de grupos sanguíneos. Ahí podemos poner el KEL, el DAF, el DIEO, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, miren, esos son los tres tipos, ¿no?, de enfermedades hemolíticas que vamos a tener, ¿no? Realmente, si nosotros escuchamos bien, pero a mí me gustaría que me pregunten, porque me interesa pues que aprendan. Este es un tema muy interesante y todos lo debemos conocer. ¿Ah? De aquí han venido, por ejemplo, pero hay muchas cosas que no están escritas. Han venido 2 preguntas para examen internacional en Estados Unidos. Un día vino 2 chicos, alumnos nuestros, y nos agradecieron. Doctor, muchas gracias por sus enseñanzas. 2 preguntas de su clase me han venido. Bueno, eso, pero yo quisiera que me pregunten también, ¿no? Muy bien, vamos a empezar entonces nuestra clase, pero pregúntenme, por favor. Muy bien, vamos a ver este tema, algo de historia natural. Esto lógicamente nos estamos refiriendo un poquito más probablemente, ¿no? En general, acá vamos a hablar más de repente del sistema RH, ¿no? Miren cómo empieza esta historia natural, 1609. Ajá. Entonces acá se menciona de este señor Luis Bourgeois, que en gemelos se encuentra pues una cosa no habitual en partos gemelares. 1892, Ballantyne por primera vez menciona hidrógenos fetales universales. O sea, ya había los hidrógenos, estos niñitos lógicamente se morían. Miren, y no tenían explicación, ¿no? Entonces los niñitos prácticamente nacían en muy mal estado general y prácticamente muertos, ¿no? 1901, ¿se acuerdan? 1901 ya se descubre el sistema BO. Miren ustedes. Bromfield lo menciona como una ictericia grave del neonato, ¿no? Entonces, cuando ocurre esto, justamente pues se descubre el sistema BO. Cuando se descubre el sistema BO, el año 1901, se pensó que todos estos problemas también se habían resuelto. Y eso no fue así. Pero sí se resolvió la manera como teníamos que transfundir a la gente. A partir de ese momento, cuando se ponía una sangre, ya se sabía, pues, usted de grupo O, le poníamos otro de grupo O. Usted de grupo A, le poníamos otro de grupo A, del mismo grupo. Así sucesivamente. Entonces la gente ya no se moría. Miren ustedes, se dio un gran salto en la humanidad, porque se descubrió el sistema BO. Antes no se sabía. ¿Usted era grupo O? No. ¿Usted grupo A? No se sabía. Imagínense, a un grupo A, que ahora conocemos, le ponían sangre O, que tampoco conocíamos, vivía. A un señor que ahora conocemos que es grupo O, le ponían sangre de uno que era grupo A, le ponían, y ese señor se moría. Miren, se moría. Pero ya cuando se descubrió el sistema PO, ponían el mismo grupo y no pasaba nada. Se dio un gran salto en la humanidad. Se pensó que con eso se habían resuelto todos los problemas que existían en ese momento en el mundo. Y eso no fue así. ¿Por qué? Porque como este caso de Bromfield, por ejemplo, mezclan la sangre del bebito con suero de la mamá, no ocurría nada. Y eso lo hemos explicado. ¿Por qué no ocurría nada? Porque de por medio había un anticuerpo, pero el anticuerpo era más pequeñito, pues, inmunoglobulina G, ese que atravesaba la barrera placentaria, ese. Y para determinarlos así por sí solo, no se podía. Así nace la famosa prueba de Coombs, señores, y eso lo hemos visto.
Miren usted, qué interesante, qué bonito es conocer esto, si ustedes me están entendiendo, no sé. Miren ustedes, y seguimos hablando, 1904 ya se menciona por primera vez el Kernicterus. Ustedes saben, pues, el Kernicterus, esa ictericia que se produce a nivel central, prácticamente va a producir daños irreversibles. Ya se menciona ahí, ¿ah? Que era pues un daño no recuperable. 1912 ya se menciona de eritroblastosis, o sea, encontraron eritrocitos jóvenes a nivel de sangre periférica. Y eso lo sabemos porque probablemente pues hay una anemia tan marcada, la médula ósea produce cantidad de glóbulos rojos y como ya no salen los glóbulos rojos maduros, salen pues los jovencitos, ¿no? Entonces, ese es porque el cuerpo necesita glóbulos rojos, ya no era posible y salían los jóvenes. Pues así está la eritroblastosis. 1919, ya por primera vez lo menciona muy claramente que había una anemia del recién nacido. Miren, una anemia del recién nacido. Y 1932 ya se habla de una enfermedad fetal. Miren ustedes. Posteriormente, Smith ya comenta que realmente había una enfermedad hemolítica del feto y también una enfermedad hemolítica de recién nacido. Hoy podemos hablar entonces de una enfermedad hemolítica perinatal. ¿Ya? Esa es más o menos una historia. Hay muchas historias más, muchos científicos, muchos investigadores que han hecho muchas cosas, pero este es un resumen más o menos que nos puede servir. Muy bien. Miren ustedes, podemos hablar pues esto, lo que corresponde por incompatibilidad del RH. Ya nosotros hemos hecho la clase de sistema RH, vamos a repasar un poquito antes. Nosotros sabemos que en este momento hay 56 antígenos del sistema RH, 56, todo muy bien clasificados. Hay 7 obsoletos, dijimos, o sea, realmente hay, ¿cuánto? 49 grupos sanguíneos o antígenos del sistema RH, ¿no? Eso lo hemos hablado de las teorías, las diferentes 3 teorías, etcétera, etcétera. Pero acá hay otra cosa que ustedes no deben olvidar. El sistema RH es un sistema muy especial, porque estos antígenos, estos grupos sanguíneos del sistema RH, cuando por ejemplo, se transfunde a otra persona que no tiene este antígeno, este va a producir un anticuerpo muy especial. Siendo inmunoglobulina G, casi todos los anticuerpos tipo inmunoglobulina G se van a detectar en la fase de Coombs si yo hago la prueba en tubo. Pero en este caso, escuchen, apunten esto, a esto le va a servir para toda su vida, para exámenes diversos. Pero los anticuerpos del sistema RH son anticuerpos que tienen una característica muy especial, que se pueden detectar desde un proceso muy incipiente como es la centrifugación inmediata, temperatura ambiente, la fase de albúmina, 37 grados y lógicamente en la fase de Coombs va a ser todas maneras, ¿no? Entonces, estos anticuerpos del sistema RH no deberían determinarse en la centrifugación inmediata. De hecho, estos anticuerpos tienen esa particularidad muy especial. No hay otros anticuerpos de ningún sistema que van a reaccionar desde ese momento muy temprano. Ah, entonces, ¿pero por qué hace esta reactividad de esa manera? Porque los antígenos del sistema RH tienen una gran complejidad de aminoácidos y tienen un gran peso molecular. Eso hace que se comporten estos anticuerpos de esa manera y son los únicos anticuerpos tipo IgG que se comportan de esa manera, señores. Esto no se olviden, porque esto le va a servir para muchas cosas. ¿Ah? Muy bien. Entonces ya sabemos los anticuerpos, los antígenos que hemos hecho la clase última, ¿no?
Si yo digo que hay 49 vigentes, grupos sanguíneos o antígenos, ustedes pues han escuchado cuáles son los más frecuentes, los más comunes. El antígeno D mayúscula. El D minúscula realmente no existe, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, solamente se grafica, pero no existe realmente el D minúscula, o sea, el RH negativo. Se menciona porque no hay el antígeno D mayúscula, o sea, no hay RH positivo, entonces, RH se le pone pues RH negativo si no hay RH positivo, ¿no es cierto? Si no hay el antígeno D, si no hay el antígeno D, se pone pues el antígeno D minúscula, ¿no? Es RH negativo. Pero el C mayúscula sí hay. El C minúscula chiquita también hay. Miren, ve, totalmente diferente. El E grande hay, el E chiquita también hay. O sea, el D grande hay, el D minúscula no hay. Solamente se grafica cuando no hay el antígeno D mayúscula, o sea, el RH positivo. Entonces, eso generalmente nosotros lo hablamos, lo discutimos. Y realmente es lo más importante que debemos conocer en una primera instancia. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si nosotros hablamos de esta incompatibilidad de RH, el siglo XVII, se menciona en una primera publicación sobre esta patología que estamos comentando. Más adelante, en 1939, Levin y su amigo Stepson, ¿no? Encuentran, miren, ve, en una madre RH negativo, el parto con feto muerto. Llamó la atención, ¿no? Había una reacción hemolítica, dicen, por la sangre del esposo. ¿Se imaginaban, pues? Esto probablemente ocurrió más frecuente en la segunda gestación de esta madre de RH negativo, ¿no? Muy bien, 1941 también Levin y otros señores dice que ya comentan pues que había una enfermedad hemolítica recién nacido y que había un anticuerpo que pasaba la placenta. Miren, ¿ve? Ya se imaginan. En el año 1946, miren, ya se realiza un primer avance terapéutico realizando exsanguíneo transfusión. Miren ustedes, 1946. ¿Qué tan antiguo es eso, no? Y nosotros lo seguimos realizando, exsanguíneo transfusión. ¿Ah? Interesante. 1936, Liley hace una transfusión de un feto muerto, eso lo hace, digamos, dentro del útero, ¿no? Una transfusión en un feto, mejor dicho, hace la primera transfusión intrauterina. Lo que el día, acá en el país, nadie lo hace. Miren ustedes, 1963. A pesar que yo cuando estuve en Venezuela traje la invitación para que médicos vayan a entrenarse en esto, no les interesó. ¿Pero por qué no les interesó? Porque dice que había pocos casos. Pero esos pocos casos hay que tratarlos. Y si fuera el único en el país, sería pues famoso, ¿no? Miren ustedes, del año 1963, en el Perú, nadie está capacitado para hacer una transfusión, ¿no es cierto? Una transfusión intrauterina, o sea, al feto, ¿no? Entonces, ustedes saben, y aquí vamos a hablar una complicación, que esto fue una de las preguntas del extranjero, ¿cuál es el mayor problema que ocurre cuando es feto? El mayor problema que ocurre cuando es feto es la anemia, ¿no? O sea, esta transfusión, como dice ahí, sirve para tratar la anemia, previene la muerte intrauterina de este feto. Miren ustedes. Entonces acá podemos hablar, a ver, ¿cuál será la complicación? Ya no cuando es feto, cuando es un recién nacidito. Cuando es un recién nacidito, ya no está la madre. La madre, cuando era feto, depuraba la bilirrubina, pero cuando ya nació, ya no está pegado a la madre. Ya no está para que depure la bilirrubina. Entonces, ¿cuál es el problema
cuando nació el feto? ¿Cuál es la complicación? ¿Por qué se deteriora? ¿Por qué se puede morir ya un recién nacido después que nace? La hiperbilirrubinemia, lo que hemos hablado, el kernícterus. ¿Y cómo se combate? Por la exsanguíneo transfusión, señores. Eso fue las dos preguntas de examen internacional. Miren ustedes. No sé si me están captando, pero esa cosa es muy importante que lo conozcamos. Muy bien. 1963 ya se publica, digamos, lo primero para prevención mediante una inmunización pasiva, ¿no es cierto? Ya se publica eso. ¿De qué manera se puede realizar? En 1968 ya aparece la inmunoglobulina RH, lo que hoy en día conocemos, el Resumán, el Rogan, que no es otra cosa, inmunoglobulina RH, ¿no es cierto? Hoy la morbimortalidad fetal y neonatal está más en la población de escasos recursos, porque nuestro país es así, un país pobre, la gente no tiene dinero, aquellos que son en una condición humilde, de repente no pueden comprar esta inmunoglobulina G anti-RH y se mueren, pues, ¿no? Hay esa formación de anticuerpos, ¿no? Entonces, ojalá que también eso se corrija, ¿no? Pero ustedes saben, todavía tenemos gente más de raza blanca que tienen pues este grupo de sangre que es RH negativo, y hay gente humilde que no puede comprar estos medicamentos, y eso es lo que ocurre, ¿no? La mayor parte de problemas es en esa gente humilde, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a definir qué cosa realmente es lo que estamos hablando, ¿no? Esta enfermedad hemolítica del recién nacido o una enfermedad hemolítica perinatal. Es una anemia hemolítica inmune, lógico, por incompatibilidad de grupo de la madre y el descendiente. ¿Y quién es el descendiente? Cuando está en la barriguita es feto y cuando ya nace es el recién nacidito. Muy bien, hay una incompatibilidad de grupo entre la madre y el descendiente entonces. Hay una eritroblastosis fetal, quiere decir pues glóbulos rojos nucleados, en sangre periférica. ¿Pero por qué? Ya hemos dicho, ¿no? No se abastece esa médula ósea en producir glóbulos rojos, porque la anemia es tan marcada, por eso hay estos glóbulos rojos jóvenes. O sea, realmente hay una activa proliferación, no solamente en médula ósea, sino a nivel del hígado, del vaso, ¿no? Una eritroblastosis extramedular. Y eso se realiza pues justamente para esa compensación de hemólisis, para tratar de mejorar esa situación, ¿no es cierto? Por el motivo de la anemia. Entonces, esta definición es bastante amplia, lo he sacado, lo he resumido para que todo el mundo pueda entender. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la etiología y patogenia, lógicamente estamos hablando de una aloinmunización materna. Así es. Podemos decir que el antígeno D, ¿no es cierto? O sea, el RH positivo, está en el glóbulo rojo del feto. Si yo digo del feto, es del padre, pues, el antígeno D, pero ausentes en la madre. O sea, la madre es RH negativo. Ajá. Entonces, por eso que la madre va a producir ese anticuerpo, esa aloinmunización materna que estamos mencionando aquí. Muy bien, podemos decir, para que ello suceda, hay entrada del antígeno, en este caso del antígeno D. ¿Y cómo puede haber esa entrada del antígeno D? Por medio del embarazo, que estamos hablando, pero también por transfusiones. Si yo le pongo pues una sangre RH positivo a un RH negativo, ¿no? O sea, eso va a dar lugar a que se formen, en este caso, lo que estamos comentando, anticuerpos anti-D. Pero también se pueden formar otros anticuerpos, anti-Kel, anti-DOA, etc.
Por eso dice acá anticuerpos específicos. Muy bien. Estos anticuerpos o este anticuerpo anti-D, si estamos hablando del sistema RH, atraviesan la placenta y llegan a la circulación del feto. Miren ustedes, se unen a estos glóbulos rojos del feto y luego son destruidos y eliminados de la circulación, ¿no es cierto? O sea, se van a unir esos anticuerpos con los hematíes y van a ser eliminados, destruidos, sacados, digeridos por el sistema mononuclear fagocítico que hoy día conocemos, antiguamente el RES, ¿de acuerdo? O sea, realmente va a haber una hemólisis en el útero y también, lógicamente, en el periodo neonatal, porque va a seguir hemolizando, porque los anticuerpos están allí en el recién nacidito. ¿Ya? Me pueden interrumpir, señores, ¿ah? Miren, ve, qué interesante. ¿Cómo pasa, cómo es el pasaje placentario de estos glóbulos rojos fetales a la mamá, ¿no? Para que formen anticuerpos. Nosotros sabemos que la estructura de la placenta está constituido por una sola capa de células sinciciales, así se llama, ¿no es cierto? Una sola capa de estas células sinciciales. Y podemos recordar que las vellosidades están repletos de sangre fetal. Ajá. Y los sinusoides, esta es en la parte de la madre, está con sangre materna. Así es. Entonces, nosotros vamos a observar que mientras más avance la gestación de la mamá, vamos a tener un adelgazamiento de las paredes de la placenta. O sea, cuanto más gestación, meses de gestación, va a ser más delgadez. Entonces, podemos decir, es momento donde pueden haber pequeñas roturas de las vellosidades y en ese momento pasar la sangre de estas células fetales, ¿no es cierto? Entonces, esa es la manera como se puede, digamos, hacer que la madre se llene de estas células fetales y formen los anticuerpos, ¿no? Eso, miren ustedes, estamos hablando durante el mismo acto de gestacional, ¿ah? Por eso que no solamente, lógicamente vamos a tener durante el parto, va a haber la mayor posibilidad de este pasaje que estamos comentando. Pero miren, dentro de la misma gestación, dentro cuando está en plena gestación, como también puede haber ese pasaje de la sangre del feto a la madre. Y de esa manera, lógicamente, formar los anticuerpos que estamos viendo, ¿no? Muy bien, los glóbulos rojos fetales, por ejemplo, en una madre a la 8ª semana, podríamos determinar, ¿no? Mediante una técnica de Klinghauer, podemos medir ese volumen de hemorragia feto-materna. Así es. La hemorragia feto-materna aumentará de acuerdo cómo progrese el embarazo. Y lo máximo, como dijimos, va a ser durante el parto. Muy bien. A mayor hemorragia feto-materna, mayor riesgo de sensibilización, o sea, mayor riesgo de formar a los anticuerpos inmunes, como en este caso puede ser el anti-D, la formación del anti-D. Miren ustedes, podemos decir que en la mayoría de embarazos generalmente pueden ocurrir menos de 0.1 mililitros de glóbulos rojos de ese pasaje de sangre. Ajá. Ocasionalmente pueden pasar de 12 a 15 mililitros. ¿Ah? Y es justo lo que, digamos, la inmunoglobulina anti-D puede servir para tratar de esa manera, neutralizarlos. Muy bien, eso podemos hacer, este tipo de inmunización, cuando hay aborto, cuando hay eclampsia, cuando se hace amniocentesis, cuando se realiza cesárea, cuando se realiza extracción manual de la placenta. En todos esos casos podríamos indicar, ¿no?, la inmunoglobulina anti-D. Muy bien. La fisiopatología, o sea, realmente vamos a tener un anticuerpo IgG, ya lo hemos comentado, la IgG, que es un monómero, una molécula pequeña,
comparado con la IgM, perdón, que es un pentámero, la IgG, un monómero, lógicamente va a atravesar tranquilamente la placenta, ¿no es cierto? Y se van a fijar en los glóbulos rojos del feto. Así es. Los macrófagos del vaso van a fagocitar estos glóbulos rojos que están unidos, todo el sistema monocítico macrofágico, entonces, ¿no? Vamos a tener formación de esferiocitos, eritrofagocitos. Miren, vamos a ver cómo se está digiriendo, ¿no? Por medio de los macrófagos, y lógicamente vamos a tener lisis o destrucción de ese glóbulo rojo. Entonces, vamos a tener una hemólisis, eso nos va a conllevar a una anemia y lógicamente también un aumento de la eritropoyetina para poder contrarrestar esa anemia. Así es. Muy bien, seguimos con la fisiopatología. La anemia causada, estamos hablando, ¿no es cierto?, dentro cuando es feto, ¿no? Puede ser leve o moderada o puede ser severa. Miren ustedes, cuando es leve o moderada, hay un aumento de la eritropoiesis medular, como hemos comentado. O sea, vamos a tener una compensación hemodinámica muy importante. Va a haber un aumento de reticulocitos. Así es. Vamos a estimular a que se produzcan más esos glóbulos rojos de la médula ósea. Muy bien. Y cuando es severa, ya vamos a tener inicio de la eritropoiesis extramedular, especialmente en el hígado y en el vaso. Lógicamente aquí ya vamos a tener una insuficiencia cardíaca, nos puede conllevar a una hipoxia tisular. ¿Y qué sucede en el hígado? Como dijimos, hay un aumento de eritroblastos. Esto va a comprimir los sinusoides en el hígado. Vamos a tener obstrucción de la circulación hepática y portal. O sea, vamos a tener una hipertensión portal realmente. Y vamos a tener aquí cambios degenerativos que nos van a conllevar a menos producción de la albúmina. Vamos a tener hipoalbuminemia. Eso nos va a conllevar a edema, a nasarca y posteriormente hidrofetales, donde realmente acá podemos tener muerte uterina o la muerte neonatal. Entonces, qué interesante esta fisiopatología, señores, es tan sencillo, tan claro acá para poder, digamos, estudiarlo, ¿no? Seguimos, miren ustedes, la bilirrubina en el feto, porque vamos a tener eso. ¿Por qué va a haber eso? Porque la destrucción del glóbulo rojo va a producir la bilirrubina en el feto, pero esto va a cruzar la placenta y se va a excretar por el hígado de la madre. Por eso que cuando, digamos, mejor dicho, nace ese recién nacidito, hay una ausencia de ictericia en eso. Salvo que sean casos muy agresivos, ¿no es cierto? A pesar que no hace sin ictericia, a los pocos minutos se vuelven ictéricos, dependiendo de la gravedad, ¿no? Muy bien. Y la bilirrubina en el neonato, ya es lo que hemos comentado, vamos a tener pues esa destrucción de esos glóbulos rojos, no va a haber la excreción placentaria, pero vamos a tener una inmadurez hepática en este neonato. Vamos a tener entonces un aumento de la bilirrubina, ¿no?, en el plasma. Eso nos va a conllevar una ictericia a nivel de los tejidos. Pero si esta bilirrubina aumenta, ya esa bilirrubina va a saturar el tejido celular subcutáneo, se absorbe en el sistema nervioso central y eso es tóxico, produciendo pues lo que hemos llamado el kernicterus o ictericia nuclear o una encefalopatía bilirrubínica. Miren, ve qué interesante, está muy fácil para poder aprender esto. Muy bien. Y acá, como dije, están las tres categorías: enfermedad hemolítica por el sistema BO, por el RH, ahí está, el D mayúscula, el C mayúscula, el E mayúscula, el C chiquita, el E chiquita, etc. 49 antígenos, ¿no? Pero lo más común que nos va a dar más problemas son ellos que están ahí escritos.
Enfermedad hemolítica por incompatibilidad por otros sistemas. Ya hemos hablado del sistema BO y del RH. Después de ello, ¿cuál es importante? El KEL. Ahí está el KEL. Por eso lo hemos puesto primerito. Bueno, luego el Diego, el DAF y el KIT. Ya les dije que no se olviden jamás de estos dos sistemas. Estos dos sistemas probablemente son los más malos. Los más malos. ¿Por qué son los más malos? Porque produciendo anticuerpos inmunes, o sea, tipo IgG, pueden producir hemólisis intravascular. Miren ustedes, qué malos son por eso. Son asesinos. Pero eso no sucede en el Diego, en aquel. Van a producir sus inmunoglobulinas G, pero ¿qué van a producir finalmente? Una hemólisis extravascular, fácil de tratar, más benigna, pero el DAFI-KIT, siendo la misma inmunoglobulina G, pues son malos, esas características, esos anticuerpos, son malos. Fijan el complemento sérico y producen hemólisis intravascular. Señores, yo le estoy dando todo, como dicen, la carnecita, para que aprendan y se puedan defender en su vida, ¿no? Bien, y acá tenemos enfermedad hemolítica por ABO, y hemos visto, miren, ahí están las posibilidades, pues. Lo más común, aquí está, cuando la madre es de grupo O, y el hijo, lógicamente estos grupos, es por el padre, o sea, puede ser de grupo A, puede ser otro papá que sea de grupo B, o otro papá que sea de grupo AB. Así es. O puede ser, por ejemplo, cuando la madre es A y el hijo, ese feto recién nacidito, ¿no? Es de grupo B o de grupo AB, y así sucesivamente, ¿ya? Pues, pero el más común es el primero, ¿ya? Y es el que nos va a causar la mayor casos de enfermedad hemolítica, son 2/3 partes, pero como dijimos, son situaciones hemolíticas más benignas, ¿no? No podemos decir que no se va a realizar exsanguíneo de transfusión, no, sí se va a realizar exsanguíneo de transfusión. Aquí yo le puedo dar un ejemplo, miren, ve, el exsanguíneo de transfusión hay que saberlo, mejor dicho, juntar esa sangre, ¿no? Generalmente la sangre es, digamos, sangre combinada, ¿no? Se da para hacer la exsanguínea de transfusión en ese bebé, ese recién nacido que es de grupo A, yo tengo que separar el paquete globular. Paquete globular, eso puede ser de 2 días, máximo 3 días, no más. ¿Por qué? Porque puede haber elevaciones del potasio, por ejemplo, y eso es tóxico para el recién nacidito, ¿no? Entonces, yo tengo que separar el paquete globular. ¿Qué grupo? Miren, ve, escuchen todo, por favor, y eso va a servir para todo. Dice, el paquete globular debe ser compatible con el bebé y con la mamá. ¿Qué grupo es compatible con la mamá y con el bebé? El bebé es de grupo A. Por ejemplo, vamos a separarlo, el grupo A. ¿El grupo A yo le puedo dar al bebé? Sí. ¿El grupo A le puedo dar a la mamá? No. O sea, no es el elegido. Pero vamos a ver, el grupo O, ¿le puedo dar a la mamá? Sí, porque es un mismo grupo. El grupo O, como paquete, ¿le puedo dar al bebé que es grupo A? Sí, le puedo. Entonces, el paquete globular es grupo O. Ese es el paquete globular, porque ese es glóbulos rojos casi puros. Pero ¿qué plasma le voy a dar a ese recién nacido para exsanguíneo de transfusión? Es muy sencillo. El plasma del grupo del bebé. ¿Cuál es el grupo del bebé? A. Tengo que darle el plasma del grupo A. ¿Qué cosa tiene el plasma del grupo A? Tiene anti-B. Anti-B, ¿va a causar algún problema en la mamá? Nada. Entonces, esa es la manera, señores. ¿Ya? Si yo le pongo en el examen, a ver, usted, la mamá es grupo O y el bebé es de grupo B. ¿Qué sanguíneo de transfusión? ¿Qué paquete globular le voy a poner? ¿Qué plasma? Ah, usted ya sabe. Lógicamente,
yo puedo ponerle también el plasma de grupo AB. Porque el grupo AB, el plasma del grupo AB no tiene ni anti-A ni anti-B. Lógicamente le puedo dar, pero esos plasmas a veces son un poquito más raros. Ajá, muy bien. Entonces acá está un ejemplo más o menos, ¿no? Un poquito, esta figurita seguro que la han visto en muchos lugares. Vamos a imaginarnos que esta mamá, acá está su grupo O, ¿no es cierto? Su grupo O. Pero el grupo O de la mamá tiene anti-AB. Ya, este es el anticuerpo anti-AB. Miren ustedes, acá está anti-A,B. Muy bien. Y acá este feto es del grupo A. Acá está el grupo A. Entonces, estos anticuerpos, ¿no es cierto?, de la mamá han atravesado la barrera y han llegado al feto, ¿no es cierto? Estos anticuerpos han llegado aquí, están en el feto y se han unido a las células del grupo A, ¿no? Acá están haciendo una reacción antígeno-anticuerpo, ¿no es cierto? Acá está, miren bien, reacción antígeno-anticuerpo. Eso es lo que ocurre, digamos, ¿no? A mayor cantidad de estos anticuerpos, mayor agresividad, mayor va a ser esta unión, mayor va a ser el test de Coombs directo en el feto, lógicamente. Entonces va a haber mayor hemólisis, mayor complicación de ese bebé. El feto se puede morir, ¿no? La causa de muerte cuando es feto, ¿qué cosa es? La anemia. Eso no se olviden, por favor. ¿Cuál es la causa cuando ya es un recién nacidito? La hiperbilirubinemia. ¿Cómo se combate? Con exsanguíneo transfusión. ¿Cómo se combate esto si es bastante marcado cuando es feto? Mediante la transfusión intrauterina, lo que hemos hablado hace un momentito, ¿no? Muy bien. Enfermedad hemolítica por el RH, ya eso lo hemos hablado hace un ratito, ¿no? Lógicamente tiene que haber una inmunización materna por embarazos previos o abortos. Ajá, eso hay que tener en cuenta, ¿no? A veces la mamá dice, no, yo no he tenido embarazo, pero ustedes le investigan, ¿pero ha tenido aborto? Sí, pues ha tenido aborto. Ahí ya ha sido una gestación que previamente ha sido sensibilizada. Si no se ha puesto, digamos, la inmunización, entonces esa madre gestante va a tener, pues, formación de anticuerpo, en este caso el anti-D, ¿no? Bueno, en la clínica ya sabemos, hay anemia, ictericia, hepatoesplenomegalia, petequias, hemorragia nasal, caquenicterus, etc. Todo lo que ya hemos comentado, ¿no? Muy bien, y acá está, podemos saber, miren, ve, la madre es RH negativo, ¿no? Este fetito es RH positivo, ahí está, ¿cierto? Ajá, miren, entonces, pero ya esto, digamos, ha habido previamente o un embarazo previo, ¿no? Una gestación previa, o ha sido un feto, pues, que ha habido pasaje de sangre, ¿no? Del feto a la madre, y la madre ha producido el anticuerpo, ¿no? En este caso, miren, ve, está pasando glóbulos rojos positivos a la madre que no tiene estos antígenos D. Esto va a dar motivo a que forme un anticuerpo anti-D, como dice acá, ¿no es cierto? Entonces la mamá, por este pasaje de sangre fetal a la madre, ¿no? Está sensibilizando, está produciendo ese anticuerpo. Así es. O sea, puede ser durante la gestación muy agresiva. Estos son pocos los casos. Generalmente esto ocurre ya para la segunda gestación, o ocurre esto durante el parto, ¿no es cierto? Entonces, miren, ve, ya en un segundo parto, ya la mamá ha formado estos anticuerpos. El RH negativo ha formado este anticuerpo anti-D, la madre tiene. ¿Cómo vamos a controlar en este caso? Pidiéndole un test de Coombs indirecto, normal, lo que es estándar, y eso me va a dar la presencia de anti-D. Ah, el título. ¿Cuánto será el título? El título es 16 diluciones. Ah, no, no hay problema. El título, no, ha subido a 32 diluciones. Ah,
32 diluciones, ya, yo paro la oreja. Ya, yo tengo que poner atención. ¿Cómo? Vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? Entonces, miren ustedes, lógicamente estos títulos pueden empezar de 2 diluciones, 4 diluciones, 8 diluciones, 16 diluciones, etcétera, ¿no? Así empieza, porque ellos no tienen nada, ¿no? Miren cómo es, pero ¿por qué título solamente acá puedo decir de 32 diluciones? Ya me pueden dar problema. Miren cómo por el ABO es 256 de título, pero acá 16, y si llega a 32, ya pues es gravísimo. Nosotros dijimos, son títulos bajos realmente. Los antígenos D, o sea, del RH, ¿dónde están? ¿Están en todas nuestras células de nuestro cuerpo? No, están solamente y exclusivamente en los glóbulos rojos. Por eso que solamente es necesario títulos bajos para que provoquen un gran daño, en este caso, al feto recién nacido. Ya, ahí está la respuesta. ¿Ya? Muy bien. Paciente RH negativo que formó anticuerpos, atraviesa la barrera placentaria y se une, este es un anti-D, ¿no? Se une a estas células RH positivos del feto y van a producir la hemólisis. Entonces, en el bebé, esto tenemos desde CUMS directo, y en la madre, esto es el anti-D desde CUMS indirecto mediante células pantallas estándares. Acá no es las células pantallas modificadas, no. Son las estándares lo que utilizamos. Pantalla 1, pantalla 2, pantalla 3. ¿No? Bien. Y acá, enfermedad hemolítica por otros sistemas, puede ser el sistema Diego, DAFI, KEL, KIT, etc. ¿Cierto? Y acá igualito, por ejemplo, acá estamos haciendo el ejemplo de células sanguíneas, KEL negativo, o sea, es como si fuera RH negativo, pero es el KEL, ¿no? KEL negativo, no tiene. Y cuando hablamos de ese antígeno grupo KEL, nosotros podemos decir, este grupo tienen solamente el 8%, ¿no? De personas tienen antígeno KEL, el 8%, nada más, ¿no? Pero acá, por ejemplo, la gran mayoría, si es el 8% que tienen positivo, la gran mayoría tienen KEL negativo, ¿no es cierto? Entonces, si recibe, este bebito tiene KEL positivo, lógicamente por el padre, ¿no? Esto durante el embarazo, que es un poquito más difícil y más frecuente, durante el parto va a pasar estos glóbulos rojos KEL positivos a la madre, para que lógicamente tenga la posibilidad de formar anticuerpos, ¿no? Y acá está, miren, ve cómo ese antígeno KEL positivo va a ingresar a la madre que no lo tiene. Y la madre va a formar este anticuerpo anti-KEL. Ajá. Eso puede ser durante la misma gestación, primera gestación, o lógicamente con mayor frecuencia durante el parto. Y miren ustedes, ya en una segunda gestación, esta madre tiene antígeno KEL negativo, ya formó un anticuerpo anti-KEL. Ajá, eso va a atravesar la barrera placentaria. Ese antiquel, acá está el cuadradito amarillo, se va a unir a células que tienen o antígeno KEL positivo del feto y provocar desde CUM directo una anemia hemolítica. Ajá, con todo lo que ya hemos comentado, ¿no? Problemas durante el feto, hemólisis, bilirrubina, se va a metabolizar en la madre, nace este fetito, nace ya un recién nacidito, va a nacer sin ictericia, ¿por qué? Porque la madre lo ha excretado, lo ha asimilado, esa bilirrubina. Ya el bebé nació, como no está la madre pegada a su cuerpo del recién nacidito, el bebé, por inmadurez hepática y por el problema que ya no hay quien lo elimine la bilirrubina, va a comenzar a tener ictericia, y eso vamos a ver más adelante. ¿Hasta cuánto puede llegar? Llega a hacer que el icterus daño el sistema nervioso central y todos los problemas que va a conllevar, ¿no? ¿Y cómo lo voy a tratar? Cuando es un recién nacidito, con exsanguíneo transfusión, ¿no? ¿Ya?
Esto igualito como hemos hablado. Eso que dije, el glóbulo rojo tiene que ser compatible con la mamá y con el bebé. Y el plasma del grupo del bebé es igualito para los tres. Conociendo esa técnica que le he dicho, ustedes van a resolver todos los problemas. Por favor, pregúntenme, ¿ah? No, nadie hasta ahora me dice, doctor, no entiendo. Nadie me dice, o sea, supuestamente todos están entendiendo. Yo no me voy a molestar. Muy bien. Miren ustedes, la conducta prenatal. Vamos a ver, vamos a repasar algo nuevamente, ¿no? Miren ustedes, tenemos que hacer el grupo sanguíneo ABO y factor RH de la madre, el test de Coombs indirecto, investigación de anticuerpos irregulares. Acá estamos hablando más del paciente RH negativo. Si el paciente es RH negativo, miren ustedes, entonces determinar el grupo RH del cónyuge, del papá. Si el padre es RH positivo y madre test de Coombs indirecto negativo, se debe repetir el test de Coombs indirecto de la madre que es negativo a las 28 semanas, 32 y 36 semanas de gestación. Tenemos que repetir el test de Coombs indirecto para ver, nosotros hemos dicho que también durante la gestación puede haber pasaje de glóbulos rojos fetales a la madre y eso puede motivar a la formación de anticuerpos, o sea, para que haya test de Coombs indirecto positivo, ¿no? Ahí están las 28 semanas, 32 semanas, 36 semanas. Son las épocas que yo tengo que pedir entonces nuevamente el test de Coombs indirecto. Más claro no puedo hablar. Si el paciente es test de Coombs indirecto positivo, o sea, la madre sensibilizada, o sea, debemos determinar la especificidad y el título. O sea, si salió pues test de Coombs indirecto positivo, eso sale por medio de células pantalla. Si eso salió así, yo tengo que hacer la especificidad, ¿no es cierto? Lo que dice acá, haciendo el estudio con células paneles. Ahí me va a salir, tiene anti-D. Qué interesante. Ya sabemos que tiene anti-D. Ahora hay que titularlo, ¿no? Puede tener 2 diluciones, 4 diluciones, tranquilo, tranquilazo, 8 diluciones, 16 diluciones, 32 diluciones. Uf, va a pasar a 64, uy, me asusto. Ya tengo que tomar algún camino, como dice acá, consulta de alto riesgo obstétrico, donde debemos juntar al obstetra, al médico gineco obstetra, a los neonatólogos, pediatras y a los que trabajamos en banco de sangre, ¿no? Entonces, esos 3 especialistas debemos estar ahí. Muy bien, la historia clínica, estamos hablando prenatal, tenemos que investigar si ha habido transfusiones previas, lógicamente, para investigar, pues, si ese es el motivo de la sensibilización, antecedentes de recién nacidos con otras enfermedades hemolíticas, si ha tenido, o si ha tenido abortos, ha tenido mortinatos, ¿no?, que han nacido muertos. Progresivamente será más severa cuando haya más embarazos y lógicamente tiene que recibir el tratamiento adecuado, ¿no? Y miren ustedes lo que estamos hablando de la titulación de anticuerpos. Estamos hablando del sistema RH, estamos hablando del sistema RH o también otros sistemas de grupos sanguíneos, que es la misma título que podemos emplear, ¿no? Miren acá, porque así como el antígeno D del sistema RH, el sistema KEL y todo lo que hemos mencionado, también solamente van a estar en los glóbulos rojos. Salvo algunas cosas especiales, como hemos hablado, en el sistema DAPI, ¿no? Lo que hay en el hígado, en el feto, etcétera, ¿no? Muy bien. Pero acá miren ustedes, el título de anticuerpos, test de Coombs indirecto, títulos menores de 32, no asociados a ninguna muerte uterina, ¿no? Títulos mayor de 1/32 predice la severidad, solamente el riesgo, lo que les acabo de mencionar. De acuerdo a ello, podríamos hacer la fecha de realizar amniocentesis o cordonocentesis, pero eso es muy relativo, es discutible, ¿no? Como dije yo, no deberíamos realizar esa amniocentesis o cordocentesis, salvo que esa criatura, ese feto ya esté bien evaluado
y no hay otra alternativa más, podríamos hacer, ¿no? Porque peor es que se muere esa criatura, ese feto, ¿no? Entonces, miren ustedes, la titulación en el primer trimestre, comparar de acuerdo a la evolución. Repetir, de todas maneras, esta titulación cada 4 semanas o cada 6 semanas tenemos que repetir esos títulos, ¿no? Para ello, algunos investigadores realizaron este título con un autoanalizador muy especial que dijeron, aquellos que salen 1/32 es igual a 4 unidades internacionales por el mililitro. Bueno, son medidas que podríamos tomar más exactos, ¿no? Esa era una posibilidad. Otra posibilidad dice que era una prueba muy especial, ¿no? Que era pues llamada así, citotoxicidad celular dependiente del anticuerpo, con estas abreviaturas, ¿no? O sea, si mencionamos esto, dice que se usa los monocitos para fagocitar los glóbulos rojos con anticuerpos. Entonces, es otra manera de medir la severidad, ¿no? Cómo está sucediendo esta unión de los anticuerpos con los glóbulos rojos, ¿no? Se supone que a mayor cantidad de esas uniones va a haber mayor citotoxicidad, ¿no? Y acá lo que hemos visto por ahí, ¿no? La amniocentesis y espectrofotometría del líquido amniótico, lógicamente, realmente nos va a dar una medida semi-cuantitativa de la bilirrubina. El líquido amniótico nos va a proporcionar este balance hemolítico, si se quiere. Debemos hacer este estudio por medio de densidades ópticas, como se menciona acá, pero lo que nos interesa con mayor, digamos, certeza, la densidad óptica de 450 nanómetros, especialmente ahí nos van a dar cuadros variables de concentraciones de la bilirrubina, ¿no? Lilly en 1961 correlaciona las densidades ópticas, dice pues, a mayor densidad óptica y edad gestacional, especialmente en un embarazo de mayor 28 semanas, podemos decir que la densidad óptica horizontal o ascendente, eso nos está indicando que el feto tiene riesgo de morir, ¿no? Entonces son situaciones que ha llegado este investigador Lilly el año 1961. Pero como ya les dije a ustedes anteriormente, ya casi en ningún hospital, en ningún centro se realiza esta amniocentesis. ¿Pero por qué? Porque realizar la amniocentesis nos va a dar más posibilidades que ese feto se pueda sensibilizar con mayor título de anticuerpos, o sea, mayor problema, ¿no? Y vamos a ver cuál es la alternativa de ya no usar la amniocentesis, ¿no? Nosotros nos mencionan pues que ya no se debe realizar muchos procedimientos invasivos como es la amniocentesis. Tenemos que frenar todos esos procedimientos invasivos. Y acá está la manera como podemos hacer la ecosonograma, o sea, la ecografía si se quiere, un manejo moderno de la isoinmunización, que es un método, como dijimos, no invasivo. Para ello, localizar la placenta, los vasos fetales, ¿no es cierto? Y hacer la amniocentesis y cordocentesis, que es más seguro, ¿no? Entonces, eso sería lo más adecuado, ¿no? Entonces, pero antes, nosotros tenemos que investigar los signos precoces de hidrops, ¿no? Tenemos que ubicar la placenta, si esto es mayor de 5 centímetros de espesor, hay que ver eso, nos está indicando que son signos precoces de hidrops. La vena umbilical mayor de 4 milímetros de diámetro, de igual manera, ¿no es cierto? Nos puede indicar todo lo que estamos viendo, hidramnios, ascitis, hidrotórax, hepatomegalia, cardiomegalia, etc. ¿Ya? O sea, cómo mediante estos estudios nada más, sin hacer la amniocentesis, podemos realizar. Lógicamente, como dice acá, localizar la placenta y vasos fetales, hacer la amniocentesis y cordocentesis, lógicamente estamos haciendo estos procedimientos con un ecógrafo de alta resolución y vamos a ir fijando bien estas estructuras anatómicas. O sea, como se hace hoy en día muchos procedimientos de gran éxito, lógicamente, ¿no? Tenemos que calcular el peso fetal,
bueno, podemos programar pues esa cordocentesis, y si hay posibilidades de acuerdo al estado clínico, la transfusión intrauterina, ¿no? Especialmente cuando hay anemia y cuando hay un embarazo menos de 34 semanas, ¿no? El paciente sensibilizado con título de 32, tenemos que hacer control semanal. Si él tiene 32, hay que hacer semanal ese control de título de Kunz indirecto. El monitoreo fetal, ¿no es cierto?, tenemos que realizar para ver los movimientos fetales, es muy importante, ¿no? Para ver el útero inactivo antes de morir, así se observa. Evaluar el bienestar fetal, que es lo más importante, y aquí vamos a ver la frecuencia cardíaca y la reactividad del sistema nervioso central. Ajá. Estos procedimientos podemos hacer cada 3 días, después de las 30 semanas, especialmente a los casos más severos. Podemos hacer otro tipo de estudios aparte del monitoreo fetal, Doppler, ecocardiograma fetal, especialmente todos ellos nos van a completar la hemodinámica fetal. La cordocentesis que hemos mencionado, si yo realizo esto, voy a evaluar directamente la condición del feto, puedo encontrar la hemoglobina, el hematocrito, los reticulocitos, grupos sanguíneos, puedo hacer Kunz directo, pero estos procedimientos, como dice, está reservado a casos más severos, ¿no? Todos estos tienen su riesgo. Se puede iniciar 18 a 20 semanas de gestación. La punción es un lugar cercano a la inserción de la vena umbilical en la placenta. Estar preparado, lógicamente, para realizar esta transfusión intrauterina cuando el hematocrito es menos de 25%, y cuando el embarazo tenga menos de 34 semanas de gestación, ¿no? Todas estas cosas, lógicamente, importan para hacer este procedimiento. La transfusión intrauterina, ¿no es cierto? El ultrasonido de alta resolución da buenos resultados, como hemos comentado. Podemos hacer una alternativa, la transfusión intraperitoneal, especialmente cuando la placenta está posterior y los vasos fetales son no accesibles. Miren ustedes la alternativa que podríamos utilizar. Y lógicamente la transfusión intravascular, ¿no es cierto?, por medio de la cordocentesis. El volumen de 5 a 20 mililitros por kilo de peso y la infusión de 3 a 4 mililitros por minuto. Ajá. Bueno, esta es la transfusión intrauterina, están viendo ustedes, ¿no es cierto? Ese es el ombliguito que se ve, ¿no es cierto? Otras formas también de hacer tratamiento prenatal, miren, ¿ves? Son alternativas, solamente para mencionar cómo se ha tratado de poder dar tratamiento a esa madre gestante, o sea, de prolongar más su gestación, porque el bebé estaba todavía inmaduro, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Otras formas, lo vamos a mencionar, aunque muy pocos hicieron de estos casos, ¿no? Por ejemplo, se indicaba clorhidrato de prometacina a la madre, ¿no? ¿Esto qué cosa? ¿Para qué? Se decía que interfiere, ¿no es cierto?, la fagocitosis de estos glóbulos rojos sensibilizados. O sea, va a interferir en la fagocitosis, ¿no? Entonces también dice, interfiere este clorhidrato de prometacina en la función de los linfocitos T. Esto, lógicamente, interfiere la función de linfocitos en el feto y el recién nacido. Ah, eso no es recomendado, porque eso no puede ser. Mi paciente ya va a tener otro problema, ¿no? Entonces había controversias también, ¿no? O sea, clorhidrato de prometacina, no. Pero en algunos casos podrían darse, etc. Estroma de glóbulos rojos, RH positivo a la madre. Si la madre es RH negativo, dice, vamos a darle estroma de glóbulos rojos RH positivo, o sea, como un machacado, ¿no? Algo destruido, eso hay que darle a la madre, ¿no? Entonces se pensaba que había un cambio de respuesta inmune. Nosotros sabemos que el anticuerpo que estamos estudiando de la madre era un IgG, pero mediante estos estromas dice que estos anticuerpos podrían cambiar a IgA o a IgM, o sea, estructuras que sean dímeros y pentámeros, o sea, moléculas más grandes, y de esa manera ya no van a atravesar la barrera placentaria. O sea, miren, por todos lados se ha buscado
pero no bien confirmado y es controversial. Eso es lo que dice, ¿no es cierto? Entonces, también hubo pues algunas dudas, ¿ya? Entonces, eso era lo que sucedía en ese momento. Luego dice plasmaféresis o recambio plasmático terapéutico. Es otra posibilidad. Nosotros hemos tenido con una paciente, como nadie sabía hacer transfusión intrauterina, nosotros salvamos a un feto, lo hemos tenido más de un mes haciendo plasmaféresis. La plasmaféresis lo hacíamos semanal, ¿no? Este chiquito llegó a tener más de 2000, era un RH negativo, un anti-D, llegó a tener títulos elevados. Y eso lo sacamos en plasma, pues cualquier cantidad, era para, inclusive para preparar reactivos anti-D, para preparar inmunoglobulina anti-D. Miren ustedes, era interesante la cantidad. En un mes hemos sacado pues cuántos litros de plasma a la madre. Muy rico. Nosotros nos hubiéramos agenciado con un laboratorio para procesar, uff, nos hubiéramos llenado de plata, ¿no? Lógicamente era el plasma de la señora, de la gestante. Y también se dice que podemos indicarle inmunoglobulina intravenosa a raíz de 400 miligramos por kilo cada 5 días. Esto lógicamente atenúa la hemólisis en el feto. No, miren, ve, son otras formas de poder tratar esta madre gestante, ¿no? Bueno, la clínica y laboratorio, sabemos que hay anemia, ictericia, hepatoesplenomegalia, petequias, hemorragia, nasarca. En el nacimiento es muy importante la muestra de sangre de cordón. El diagnóstico de anemia de 3, miren ustedes, a 18 gramos de hemoglobina, reticulocitos hasta 50%, eritroblastos hasta 200%, bilirrubina de 5 a 6 miligramos por ciento, caso muy severísimo, lógicamente, y acá lógico tener el test de directo positivo. En el perfil de sangre periférica encontrábamos eritroblastos, esferocitos. Eso se podía encontrar, pero muy común era encontrar eritroblastos. Dicen que los eritroblastos se pueden encontrar más como es en los RH negativos, en las incompatibilidades por RH, o también en otros sistemas de grupos sanguíneos. La esferocitosis podemos encontrarlo más en enfermedad hemolítica por ABO. Miren, ven ustedes, han encontrado esa diferencia, ¿no? Y la clínica nuevamente, leve, moderada, severo. Leve cuando la hemoglobina es igual o mayor de 14 gramos, no necesita recambio sanguíneo. Moderado, la hemoglobina de 8 a 13 gramos, hay un rápido aumento de bilirrubina, podemos encontrar hepatoesplenomegalia moderada. Y con D severo, lógicamente, hidrospetales. Ajá. Exsanguíneo transfusión, ya vamos a hablar del tratamiento neonatal. El tratamiento justamente de la hiperbilirrubinemia severa de estos recién naciditos, ¿no? Ya nació y dijimos la exsanguínea transfusión es tratamiento para el recién nacidito. ¿Y para qué se hace? Especialmente para prevenir el kernícteros. ¿Ah? Para prevenir todo ese daño cerebral que puede provocar pues la hiperbilirrubinemia. El objetivo realmente de la exsanguínea transfusión, en primer lugar, corregir la anemia, retirar glóbulos rojos sensibilizados, remover la bilirrubina, que es lo más importante probablemente, y eliminar los anticuerpos circulares. Todos ellos, miren, qué cosa nos va a corregir la exsanguínea transfusión, señores, ¿no? Eso es muy interesante, entonces, ¿no? Y miren ustedes el criterio precoz de esta exsanguínea transfusión. Primero, tenemos que tener la evidencia que hay una enfermedad hemolítica. La hemoglobina de cordón, o sea, cuando nace ese recién nacidito, va a ser menor de 14 gramos, ¿no? La hemoglobina. La bilirrubina, miren, apenas nace ahí, va a ser mayor de 3 gramos. No puede ser, ¿no? Lógicamente el test de un directo positivo y va a haber una prematurez, ¿no? Esos son los criterios precoces para una exsanguínea transfusión. Miren, se puede hacer la exsanguínea transfusión en cualquier momento cuando la hemoglobina es menos de 10 gramos por ciento. Pero miren, aquí hay una cosa fabulosa. Si yo hago el estudio de la bilirrubina
Yo creo que este es lo más importante, señores. Dice, cuando hay un aumento, o sea, mayor de 0.5 miligramos por decilitro en una hora, ya voy camino a una sanguínea de transfusión. No debo, ¿por qué esperar, señores? Mayor de 0.5 miligramos por decilitro por hora. O podemos también mencionar de otra forma, pero esto ya es, ¿por qué tengo que esperar? Si el primerito dice, ah, sí, aumentó, ya, en una hora aumentó más de 0.5, ya, exsanguínea de transfusión, antes que llegue estos valores de 20 o de 16. Pero miren ustedes acá, mayor de 20 miligramos por decilitro, a término, hay que hacerle la exsanguínea de transfusión, mayor de 20. Algunas veces se pasa más de 20, 22, 25, hay mayor problema a nivel central. ¿Por qué yo tengo que esperar tanto, señores? Si muy fácil es el primero, mayor de 0.5, ya, suficiente, en una hora, para decidir y ya preparar todo. A veces en los hospitales se echan la pelota, no, tú vas, yo ya me voy, estoy de salida, pucha madre. Entonces yo tengo que tener en cuenta este primerito. Yo creo que deben sancionar a los colegas que hacen problema ahí. Mayor de 16 miligramos por decilitro cuando son prematuros. Miren, ve, es más pequeño la cantidad entonces, ¿no? Muy bien, acá están haciendo la exsanguínea de transfusión, ¿no? Etcétera. La fototerapia. Miren, ¿por qué hacemos la fototerapia? Ustedes han visto, ¿no? La luz, especialmente, ¿no? Nos va a tratar la bilirrubina indirecta, nos va a dar, ¿no es cierto?, inducción de la oxidación de la bilirrubina conjugada, ¿no? Para transformar, ¿no es cierto?, estos productos de degradación hidrosolubles, ¿ya? Y de esa manera puedan excretarse en el hígado, en el riñón y en el tracto digestivo. De esa manera se van a eliminar, ¿no? De esta, poniendo la luz, ¿no? Es una forma de tratar la bilirrubina indirecta, ¿no? Ahí está, ¿no? Las indicaciones para la administración de inmunoglobulina RH, lo que hemos comentado, ¿no? Se menciona así como anteparto, posparto dice debe ser máximo a las 72 horas, no debe pasar de 72 horas, posaborto, posamiocentesis, que ya se utiliza poco, ¿no? Una post-transfusión de matriz RH positivo, este es relativo a individuos RH negativo, tendríamos que poner una gran cantidad, ¿no? Nosotros sabemos que cada ampolla que se aplica puede servir solamente para 18 o 15 mililitros de sangre RH positivo que pasaron, ¿no? Nada más, ¿no? Y miren ustedes acá, este es para explicar la inmunoglobulina RH. Cuando yo hablo de ello, es esto pues, esta inmunoglobulina G, esa es lo que va a tener esta inmunoglobulina RH para aplicar, para prevenir la sensibilización, ¿no es cierto? Acá dice la inmunoglobulina RH se fijan en los hematíes fetales RH positivos. Acá está, miren, ve, acá está un vaso sanguíneo de cualquier paciente, ¿no es cierto? RH negativo. Acá está el grupo de la paciente, RH negativo, hematíes maternos, RH negativos, miren, ve, acá está, ¿no? Acá están, ¿no es cierto?, las inmunoglobulinas, ¿no es cierto?, que se van a fijar a los hematíes fetales, las inmunoglobulinas, estamos hablando en un vaso sanguíneo de la madre. Estos son los RH positivos que han pasado del feto a la madre, ¿no es cierto? Este de acá es digamos, un objeto extraño en la madre, ¿no? Si estos objetos ingresan, va a dar lugar a que formen anticuerpos. Pero miren, ve, ha ingresado e inmediatamente le han puesto la inmunoglobulina RH. ¿Cuál es la inmunoglobulina? Esta. Se han unido, mira, ¿dónde se han unido? Solamente a los glóbulos rojos RH positivos que han pasado del feto. Acá está, miren, ve. Entonces, estos van a ser retirados por el sistema retículo mononuclear fagocítico. Van a ser retirados. O sea, van a ser eliminados, en otras palabras. Ya no va a existir. Ya no va a existir y ya no va a dar lugar a que se forme ningún anticuerpo. De esa manera se previene la formación de anticuerpos anti-D, ¿no? Miren acá la correlación de discrepancias serológicas y condiciones clínicas,
la supresión del antígeno D. Miren, nosotros, cuando una mujer está embarazada, hay supresión del antígeno Lewis. ¿Ah? Y nosotros lo hemos dicho en clase, ¿no? El sistema Lewis no forma parte de la estructura del glóbulo rojo. Esos son formados en el plasma, de ahí son absorbidos o pegados al glóbulo rojo. Pero durante el embarazo, esos se van a eluir, se van a desprender, se van a despegar, como si fuera goma, pero durante el embarazo, ¡buf!, se desprenden. Entonces, miren, vamos a tener supuestamente una supresión del antígeno Lewis de los glóbulos rojos. Pero miren, ve, se pueden formar anticuerpos anti-HLA. Justamente esos se forman por los embarazos o por las transfusiones. Se puede formar eso. Puede haber ausencia de anticuerpos ABO en los recién naciditos o en todos los que son inmunosuprimidos también puede haber ausencia de anticuerpos ABO, ¿no? De hecho, si un recién nacido ahorita nace de grupo O, él no va a tener ni anti-A ni anti-B, ¿no? Va a haber ausencia de esos anticuerpos. Eso es así, normal. Si no, a los 6 meses recién se va a poder determinar, ¿no? Por los haloanticuerpos, que son los más comunes, los haloanticuerpos inmunes, que podemos tenerlos en los embarazos o en los politransfundidos, ¿no? Y aquí, miren, nosotros cuando hablamos de las inmunoglobulinas G, nosotros podemos hablar, ¿no es cierto?, que las inmunoglobulinas G, ¿no?, tienen subclases. Entonces, el 1, el 2, el 4, etc. Por ejemplo, aquí activan el complemento todos menos el 4. Fijan los monocitos, el 1 y el 3. Y el 1 y el 3 son los más malos, ¿no? Fijación de los neutrófilos, todos. Atraviesa la placenta, todos. Bueno, la vida media, ¿no es cierto? La vida media, como ustedes están viendo, ¿no?, generalmente, ¿no? El de menos tiempo son es su clase 3, ¿no? Menos tiempo, de 7 a 14 días. Los otros tienen 21 días, ¿no? Y acá, cuando hablamos, ¿no?, nuevamente de las inmunoglobulinas G, tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, miren ustedes, lógicamente todos cruzan la barrera placentaria, pero miren acá, fijan el complemento, 2 cruces, la IgG1 y la IgG3, 3 cruces, que son los que producen mayor severidad. O sea, siempre que nosotros evaluamos los anticuerpos, tenemos que guiarnos más, en primer lugar, la IgG3 y después la IgG1, ¿no? Entonces, de esa manera nos va a guiar. Y acá podemos completarlo también, el RH, ¿no?, la IgG1 y la IgG3, ¿no? Entonces, el grupo A, por ejemplo, el grupo A, ¿no?, es más frecuente la IgG1, ¿no?, etcétera. Eso es lo más común, ¿no? Y acá miren ustedes, especificidad de anticuerpos de grupos sanguíneos más comunes, lo que en este caso hoy día nos interesa, las inmunoglobulinas G, ¿no? Todas van a cruzar la placenta y todas las inmunoglobulinas G van a producir enfermedad hemolítica recién nacida. ¿Cuáles son los tipos de anticuerpos? Ahí están todos los anticuerpos, miren, todos los anticuerpos que pueden provocar enfermedad hemolítica recién nacida. ¿Ah? Todo lo que hemos hablado, el anti-ACOMA B, el anti-D, C chiquita, E grande, KEL, celano, DAFI B, KIT A, KIT B, S mayúsculo, S minúsculo, hasta el Luteran A, ¿no? Entonces, y miren ustedes, todo lo que son IgM no van a producir enfermedad hemolítica recién nacida, ¿no? Y acá están, miren, por ejemplo, los Luis A, Luis B, no, nunca. El P igualito, ¿no? Hay un S mayúscula que también va a ser IgM, no va a producir, pero acá tenemos un sí que puede provocar, ¿no es cierto? Etcétera, ¿no? Bueno, y acá miren ustedes, ¿qué cosa dice? Para nuevamente comparar el RH y el ABO. Grupo sanguíneo de la madre, RH negativo. Grupo sanguíneo de la madre, O, es lo más común. Grupo sanguíneo del hijo, positivo, en este caso, cuando la madre es RH negativo, ¿no? Los problemas.
Y en el hijo el grupo puede ser A o B, que son los más comunes, como hemos dicho. Los anticuerpos, lógicamente, en ambos IgG, porque es el que va a atravesar la placenta. Aparición en el primer hijo, solamente el 5%, o a veces nada. Solamente se van a manifestar en la segunda gestación. Y miren, en el ABO, esta aparición en el primer hijo, lógicamente es más, inclusive del 50%. Gravedad progresiva, generalmente en el RH. En el ABO, no, porque dijimos nosotros que son los casos más benignos. Muerte fetal y drops más frecuente en el RH. En el ABO, no. Anemia grave más frecuente en el RH, en el ABO, no. Ictericia puede haber en ambos, ¿no? Y acá nuevamente, lógicamente, más común en el RH, test con directo positivo, en el ABO, positivo o negativo. Si hace negativo, después que haya pasado las 6 horas, se va a hacer negativo. ¿Ya? El CUM directo, si pasó 6 horas, ya es negativo. Y falsamente va a decir, no, no es problema, no. Y es una mala manera de poder examinar, ¿no? Anticuerpos maternos presentes en el RH, también presentes en el ABO. Autoaglutinación negativo en el RH, muy frecuente en el ABO, ¿no? Y los tratamientos, manejo perinatal, sí, en el RH, generalmente en el ABO no hay, ¿ya? Muy bien. La gravedad, ya hemos dicho, la muerte fetal y drops frecuente en el RH. En el ABO, como dijimos, es bastante benigna. Anemia grave, muy frecuente en el RH. Ictericia en los dos, ¿no es cierto? Acá nos quedamos, ¿no? El manejo prenatal, sí, en el RH, en el ABO no. Eso es relativo. Nosotros hemos tenido casos muy interesantes. Exsanguínea y transfusión, en el RH sí, ¿no? Y acá, dependiendo de la gravedad, lógicamente, ¿no? Tipo de sangre, en el RH negativo, exclusivamente en el ABO. Fototerapia complementaria, nada más que complementaria. A menudo suficiente en el ABO, es lo más común. Anemia tardía común, en el ABO muy raramente. Miren acá estas preguntas. Enfermedad hemolítica de recién nacido por incompatibilidad ABO. Tenemos madres de altos títulos de anticuerpos, lo que hemos comentado. ¿Por qué hay pocas células en los eritrocitos? ¿Ah? Nosotros sabemos que los antígenos A y B no son exclusivos de los glóbulos rojos, como hemos comentado, pero sí lo es el antígeno D. Así es, eso hemos estudiado. Hay antígenos A y B que se encuentran en el plasma, en todas nuestras células somáticas, ¿no? A excepción del tejido nervioso, allí no hay. O sea, todo lo que estamos comentando, probablemente el sistema BO, como dice acá finalmente, ¿no? Como está distribuido en todas nuestras células somáticas, ¿no? Madres de altos títulos de anticuerpos, hay un mecanismo de protección para el niño, ¿no? Porque está, digamos, en todas nuestras células somáticas. Por ABO también, miren ustedes, incompatibilidad, si hay pocas células, ¿no? Si hay pocas células, ¿cómo pueden provocar cuadro clínico severo? Por ejemplo, altos títulos de anticuerpos de la clase IG2, el test de CUM directo positivo. O sea, yo me asusto, pero fatalmente, ¿no es cierto? Estas IgG3 van a provocar poco daño. O sea, no hay un proceso hemolítico evidente. Pero bajos anticuerpos, pero, miren, bajos anticuerpos, pero predominan IgG3, IgG1. Con directo moderadamente positivo o negativo. A pesar que son bajos anticuerpos, porque estos anticuerpos IgG1 y 3 son los más malos, como dijimos. Hay un proceso hemolítico moderado o severo, a pesar que son bajos anticuerpos.
y nada más, yo creo, ¿no? Si hay alguna pregunta o se han quedado dormidos. Sí, está bien. ¿Alguna pregunta? A ver, delegado o alguien que quiera preguntar. Chicos, Delegado, ¿alguna? delegado, ¿usted no tiene alguna pregunta? A ver, dé el ejemplo. Cierto. Ah, Ahí algo que no pregunta. me quedó claro fue que cualquier persona, o sea, cualquier recién nacido puede presentar enfermedad hemolítica, ya que se va a presentar no en el sistema BO, en el sistema RH y en los diferentes sistemas que hay, como el del que habló, ¿no? El Diego. Generalmente, si yo hablo del RH, que lo digo, la primera gestación no va a haber mayor problema. En nuestro país va a ser muy raro que haya una enfermedad en la primera gestación. Lo que podría haber algunos casos poco frecuentes, puede haber sensibilización durante la gestación. Acá fatalmente no hemos hecho estudios, nadie se ha, digamos, empecinado en hacer estos estudios como se hace en el extranjero, ¿no? Pero por lo que veo y no hay mayor cosa, probablemente no ha habido sensibilización en muchas gestantes durante la primera gestación. Pero lo que sí podemos decir, durante el parto son las mayores posibilidades que la madre va a ser contaminada con glóbulos rojos de ese recién nacidito. Y lógicamente eso va a motivar a que formen anticuerpos para el siguiente embarazo. O sea, el siguiente embarazo o el segundo embarazo va a ser el gran problema, ¿no? Si es por RH, nosotros tenemos que ponerle esa inmunoglobulina anti-RH para evitar justamente la formación de anticuerpos. Y con eso no hay problema, ¿ya? Fatalmente no hay inmunoglobulina pues anti-TEL, anti-Diego A, no hay, no hay. ¿Por qué no hay? Porque dicen los laboratoristas, los laboratorios dueños que hacen vacunas, no es comercial para ellos. Pero para el RH sí es lo más probable, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra observación, pregunta? Bueno, ojalá que me hayan entendido, por favor. Si no, ustedes van a leer en su casa ahora, etcétera, y cualquier cosa nos vemos en la próxima clase. Yo lo que quisiera, delegado, no sé si hay tiempo, mire, nosotros hicimos una clase de otro grupo sanguíneo, ¿se acuerda? Entonces, nosotros pues en aquel momento nosotros hablamos de los sistemas y comentábamos muy poco, ¿no? Habían 41 sistemas. Y miren cómo es cosa del destino. Después que nosotros hicimos la clase con ustedes, salieron 2 sistemas más. Ahora hay 43 sistemas. Imagínense, hasta ese día habían 41. Entonces yo quiero dar para que ustedes anoten cuáles son esos sistemas nuevos, ¿no? Ese día lo mencionaba nada más, pero ya lo he incluido acá en el cuadrito que nosotros tenemos acá, para que ustedes tomen en cuenta y tengan presente, pues, ¿no? Para el día del examen, ¿no? Entonces, miren, nosotros habíamos analizado, ¿no? Que por mucho tiempo había hasta 36, ¿no es cierto? Sistemas. Ahí está. Luego salió esto.
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Nosotros la vez pasada mencionábamos hasta el 41, el MAM. Ahora ha aparecido el 42 EMM y el 43 ABCC1. Ya, ese es el último sistema en determinarse, y para esto la Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea se ha reunido justo por fines de febrero. Miren ustedes, nosotros habíamos tenido clase los primeros días de febrero y esto salió fines de febrero. O sea, tenemos actualizados ahora hasta la fecha que estamos comentando. Miren cómo hasta esta fecha hay 43 sistemas. Ya, eso era, digamos, que queríamos indicarle a ustedes lo último que ha salido, ¿no? Ya, nada más, señores. Entonces, si hay alguna pregunta nueva. ¿No hay delegado? No, doctor, todo bien. Ya, entonces nos quedamos ahí, ¿ya? Estamos entonces ya a continuar con nuestras actividades, ¿ya? Muy bien, nos estamos viendo, joven, ¿ya? Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Chao, Buenas buenas noches. noches. Chao, chao, Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. chao, buenas noches.